Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar, como les decía, de daños a la visión. Daños a la visión debidos a los trabajos en caliente. Y es que algunas cosas parecen obvias, ¿eh? Parecen obvias. Algunas cosas parecen un poquito obvias, pero no lo son tanto. Y sobre todo, de hecho, hoy vamos a hablar de espectros. Vamos a hablar de espectros. ¿Creen en fantasmas? ¿Han visto alguna vez un fantasma? Yo en lo que empezamos con esto y en lo que voy compartiendo, les comparto unas cuantas anécdotas con fantasmas. En general, la neta, yo no creo. La neta no creo, pero en el departamento donde vivo aquí, eh, el departamento, pues bueno, o sea, yo vivo solo, ¿no? Y es un departamento relativamente grande. O sea, de hecho lo ocupo también como oficina y justamente aquí donde estamos es mi estudio, mi oficina. Y bueno, pues es bastante grande. Y un día llegó uno de los chicos que también es instructor aquí en Teaching y me dice, no juegues. O sea, se metió hasta acá en la oficina. Me dice, no juegues. Y yo, ¿qué? Ah, no, no, yo estaba lavando los trastes de ese lado. Y me dice, pensé que estabas en tu oficina. Y yo, ¿por? Y me dice, juro que te acabo de ver allá. Y yo, no, no juegues, pues si estoy solo, ¿no? Y ya nos pasamos y pues no había nadie, ¿no? Pero pues ahí ya nos dio miedo. Ya nos dio un poquito de miedo con los fantasmas. Así es. ¿Ustedes han visto fantasmas? Ya comenzamos, ya estoy compartiendo esto, pero me está tomando un poquito más de tiempo del que pensaba. Tenemos un grupo en la página que se llama Seguridad e Higiene Ciudad de México. Ahí vamos a compartir uno. Y vamos a compartir. Ah, por cierto, si se quieren unir al grupo de WhatsApp, ya está. Ya está ahora sí, por fin. La liga ya está directa en mi perfil. Ya sé que llevo unos cuantos lives diciéndolo, pero ahora sí la liga ya se encuentra directo en el perfil. Ya lo único que tienen que hacer es. Me centro un poquito más. Lo único que tienen que hacer es ir al perfil de aquí de Teaching, le pican. Ahí en el Linktree aparece en la primerita pestaña, creo que es la segunda, pero bueno, aparece ahí luego, ¿no? O sea, no es difícil. Las picas y listo, ya te puedes unir, ya sin que siquiera yo te esté uniendo ni nada. Digo, porque ahí vamos a ir de repente haciendo algunas preguntas de qué les gustaría lives, haciendo algunas, sobre todo los lives que vayamos haciendo más especiales. Tengo varios temas que la verdad son un poquito más complicados y profesionalizantes, ¿no? Pero pues por lo mismo no espero que en el live de repente se queden 20 personas. O sea, seguramente pues no, se van a estar yendo todos, entonces creo que prefiero esos organizarlos. Sobre todo porque pues son temas que son un poquito más densos, ¿no? O sea, creo que en los temas que son un poquito más livianos, que pues todos comprendemos, que todos tocamos, pues es más fácil. Estamos en directo. Listo, y ya nada más aquí también lo ponemos. Lo ponemos y listo, ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Entonces, les decía, hoy vamos a hablar de espectros. Hoy vamos a hablar de espectros, del espectro electromagnético. Y es que, de hecho, ayer estábamos viendo que el ojo humano, ¿sí?, ve lo que debe de ver y nada más. ¿Sí? Ve lo que debe de ver y nada más. ¿A qué nos referimos con que ve lo que debe de ver y nada más? A que tenemos un rango de visión, ¿no? No observamos el espectro electromagnético completo. Observamos solamente una parte del espectro. Solamente observamos una pequeña parte del espectro. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica que nada más observemos una pequeña parte del espectro? Pues que va a haber otras partes que no las veamos, ¿sí? Imagínate, ¿cómo le explicarías tú a un ciego lo que es el color? ¿Cómo le explicarías a alguien que nunca ha visto nada
lo que es el rosa. Estaría cañón, ¿no? En este caso, como les decía, de hecho, incluso yo ayer, por ejemplo, el pez ángel o el camarón mantis tienen muchos más fotorreceptores que nosotros. Tienen más fotorreceptores que nosotros. Y entonces imagínate cómo nos explicaría un pez ángel lo que es, por ejemplo, el ultravioleta. Nosotros no podemos verlo. Entonces, ¿cómo nos podría decir él lo que es el ultravioleta? Estaría cañón, ¿no? Sería bastante difícil poder hacerlo. Dice Álvaro Calderón, wow, pez ángel, puedo verlo. ¿Sí se ve mejor con las luces de acá o peor? Ah, sí se ve chido. Ok. Pero bueno, entonces nosotros nada más podemos observar la parte del espectro electromagnético que pues fue interesante para nuestra supervivencia. No observamos nada más. No vemos nada más del espectro electromagnético. Entonces, ¿cómo es que sabemos que existe el espectro electromagnético si no podemos verlo? Y precisamente por eso la diapositiva que estamos viendo acá arriba, y de hecho, este señor se llama William Herschel. William Herschel. Y este señor, pues bueno, estaba continuando con los experimentos de Newton. Ahí dice IDDK, ¿de qué es la clase exactamente? Hoy estamos hablando de trabajos en caliente. Les voy a explicar hoy cómo es que la soldadura daña tus ojos, ¿sí? Pero para ello, pues la verdad sí, hoy nos vamos a echar un speech largo, un speech interesante, un speech que está bastante bueno. Sobre todo, como yo les decía incluso ayer, creo que decía hay algunas personas de las que estuvieron ayer. Como yo les decía ayer, está muy interesante que dentro del campo de la seguridad entiendas de dónde vienen las cosas, porque es lo que te diferencia realmente como profesional. Cuando quizás a alguien le dices, oye, necesitas colocarte la máscara para soldar, y necesitas traer un filtro, y te pregunta, ¿por qué? Y tú nada más respondes, porque si no hace daño. Y él te dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hace daño? Y tú no sabes responder. Entonces quizás ya no eres un profesional ahí. Hoy lo que vamos a estar intentando realizar es eso, que tú puedas decir, ah, mira, este es el mecanismo por el que te hace daño, hermano. Así es como funciona esto. Esto ni siquiera lo vas a ver porque tus ojos no tienen la capacidad, y ahorita es lo que vamos a estar hablando, tus ojos no tienen la capacidad de verlo. Sin embargo existe y sin embargo te hace daño, ¿sí? Dice IDK, increíble, me quedo súper interesante. Claro que sí, hermano, pues aquí hacemos puras cosas bien, puras cosas bonitas, puras cosas bien hechas. Sale, vamos a continuar entonces. Les decía y les comentaba. Tenemos a este señor entonces, William Herschel. William Herschel estaba continuando con los experimentos de Newton. Newton precisamente hace esta dispersión de la luz, como lo vemos aquí en el recuadrito, y que incluso es la portada de un disco muy famoso, ¿no? De Off the Wall, de Pink Floyd. De hecho, es un disco famosísimo, y justamente es eso, es algo lo que le llamamos prisma de Newton. El prisma de Newton es un prisma de cristal que cuando hacemos incidir un haz de luz a través de este prisma, pues se divide la luz, y entonces así como cuando de repente, por ejemplo, estamos regando las plantas y pues entonces sale un arco iris, pues algo muy similar, ¿no? Algo de hecho muy, muy, muy similar. Me aprovecho rápidamente para saludar. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Creo que ya se quedó Miguel Ángel. Por ahí también está Junior GL. ¿Cómo estás, Junior? Hola, ¿cómo están? Y entonces, bueno, este señor William Herschel estaba realizando estos experimentos, y él quiso continuar y pensó, dijo, oye, ¿cuál será
la luz más energética de estas? O sea, ¿cuál será la luz que tenga más energía? Porque, bueno, pues yo veo que se están separando, que de hecho aquí sobre el papel, bueno, sobre la mesa, pues se observan varios colores. Veo el rojo, veo el morado, veo el azul, veo el verde. Pero ¿cuál será la que genere más energía? Y pues habría una forma sencilla de identificarlo y de medirlo, ¿no? Con la temperatura. Pongo un termómetro en cada una de ellas y veo cuál es la que calienta más. Ujú. ¿Ustedes cuál creen que sea la que calentaba más? ¿Cuál era la luz que más caliente? La luz que se pone más caliente cuando escucha este perreo. ¿Cuál será la luz más caliente? ¿Será la morada? Bueno, la lila. ¿Será la azul? ¿Será la verde? ¿La amarilla? ¿La roja? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cuál será la luz que más energía genere? ¿O que más energía pudiera estar presentando? Pues creo que de hecho incluso es un poquito intuitivo, ¿no? Es un poquito intuitivo porque cuando pensamos en cosas muy calientes, ¿en qué color pensamos? En el rojo, ¿ah? Creo que es intuitivo y de hecho, ¿cuál va a ser la luz que debería ser la más caliente? Y por el contrario, cuando pensamos en cosas frías, pensamos normalmente en los colores azules o lilas incluso, ¿sí? Son cosas frías. Y de hecho, pues bueno, esto fue lo que hizo William Herschel. Colocó termómetros en cada una de las franjas, uno en la lila, otro en el azul, otro en la verde, otro en el amarillo, otro en el rojo, y por mera elegancia, bueno, no elegancia, sino protocolo de la ciencia, dejó a lo que le llamamos un blanco. Ajá. ¿Qué es un blanco? Es algo que no debería de cambiar, o sea, al que no le hiciste ninguna interacción. Y lo dejó al lado del rojo, como lo observamos de hecho aquí en la diapositiva. Lo dejó aquí al lado del rojo, porque pues no debería de interactuar. Esto nada más es para revisar que, bueno, mis mediciones sean correctas, ¿sí, no? Y entonces regresa este señor William Herschel y se pone a observar sus termómetros, revisa el morado y ve que pues casi no cambió, revisa el azul y ve que cambió pero poquititito, ve que el verde, bueno, sí cambió un par de grados, el amarillo, sí alcanzó incluso 3, 4 grados extra, el rojo, pues como se esperaba, alcanza alrededor de 7, 8 grados, y la que deja a un lado fue la que más subió de temperatura. ¿Cómo que la que dejó, que no estaba expuesta a la luz, fue la que más tuvo cambios en su temperatura? ¿Por qué se dio esto si no había luz? De hecho, repitió el experimento para ver si no se equivocó él o quizás lo dejó un poquito más para acá o algo por el estilo. ¿Y qué crees? Mismo resultado, incluso dejando un termómetro del otro lado, del lado de donde está el morado, donde no había luz, ese quedaba intacto. Pero el que estaba al lado del rojo, donde no había luz, o al menos no luz observable, fue el que más incrementó su temperatura. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Pues que este señor descubrió la radiación infrarroja, una parte del espectro lumínico que nosotros no podemos observar y que de hecho la soldadura y corte genera y es capaz de dañar el cristalino en el ojo, pero nosotros no podemos observarla. Entonces, este señor pues lo ve y de repente dice, pues, ¿qué es esto, no? O sea, al parecer hay algún tipo de luz aquí que no puedo observar. Y precisamente por ello lo bautiza como espectro electromagnético. ¿Por qué espectro? Porque viene del latín spectrum, que significa lo que se te aparece. Eso significa de hecho espectro. Entonces para él fue eso, lo que de repente se apareció. Se apareció porque no estaba ahí y de hecho no puedo observarlo. Pero pues hay evidencias de que está. A partir de ello, bueno, pues empezaron a hacer más investigaciones acerca del espectro electromagnético y nos dimos cuenta que vemos muy poquito, muy poquito. Todo esto que estamos viendo ahorita aquí en la diapositiva es el espectro electromagnético. Todo esto es el espectro electromagnético. Y la luz visible nada más son estas pequeñas franjitas que estamos viendo aquí, ¿sí? Lo que como humanos podemos observar
es esta pequeña franja. Sin embargo, el espectro electromagnético es todo esto. Desde las frecuencias extremadamente bajas, pasando por las ondas de radio, ondas de Wi-Fi, ondas de Bluetooth, hasta las frecuencias muy altas, como los rayos gamma, los que hicieron Hulk a Hulk. Pero entonces, si se dan cuenta, el espectro electromagnético es larguísimo y enorme, y nosotros nada más podemos ver una pequeña franja de él, esta partecita de aquí a la que le llamamos luz visible. Sin embargo, no podemos ver la radiación infrarroja, no podemos ver las ondas de microondas. ¿O alguien puede ver las ondas de microondas? ¿Alguien cuando prende su microondas las puede observar? No podemos ver las ondas de radio, no podemos ver las ondas de Wi-Fi, las Bluetooth, no podemos ver la luz ultravioleta, no podemos ver los rayos X, no podemos observar los rayos gamma. No podemos. Claro, podemos intuir cuáles son sus interacciones, eso sí. Sí hay formas en las que hemos intuido cuáles son sus interacciones y bueno, por eso es que demostramos su existencia. Sabemos que existen gracias a eso, pero no podemos verlas. Ahora, sabiendo esto y partiendo de que no podemos ver la gran mayor parte de las ondas electromagnéticas, tendríamos entonces que entender lo siguiente. Que la soldadura y corte genera radiación infrarroja y luz ultravioleta y, como lo acabamos de decir, no podemos observarla. Entonces, Joaquín, yo cuando estoy viendo que están soldando sí veo que sale una lucesota. Sí, tú ves la lucesota, pero esa lucesota todavía está dentro del rango visible y de hecho la estás viendo muy cercana precisamente al violeta. Pero aparte de eso, está generando un montón de radiación ultravioleta y radiación infrarroja que no puedes ver. Incluso de repente sucede que en algunos talleres tienen pinturas muy reflejantes en las paredes. Y esta luz empieza a rebotar en esas pinturas, aun cuando tienen mamparas alrededor. De repente incluso hasta el techo está pintado. Y entonces la gente dice, es que después desde que alguien se pone a soldar, a los demás les empiezan a arder los ojos, pero está rodeado de mamparas. ¿No serán, Ingel, algunos humos que estén saliendo, algo por el estilo? No. Es la luz ultravioleta que se está reflejando en todas tus paredes, nada más que no la puedes ver. No vas a verlo. De repente pensamos que, bueno, si hace daño ya, como que voy a ver dónde viene y me voy a dar cuenta. No, no te vas a dar cuenta. Ese es el punto. Por eso es que es tan importante entenderlo, porque no podemos observarlo. No podemos. ¿Hasta aquí va quedando alguna duda de esto? ¿Hasta aquí va quedando alguna duda? Bueno, vamos a ver entonces. No puedo observar esta luz, pero ¿qué es lo que hace? Porque pues, igual y ni hace nada, ¿no? Porque pues, si no puedo observarla, pues igual y lo más seguro es que pues, sea bastante inocua, ¿no? En general tendrá aplicaciones este tipo de luces. Sí, de hecho tienen aplicaciones. Por ejemplo, el infrarrojo. El infrarrojo siempre ha tenido aplicaciones. Oigan, me acabo de dar cuenta que no traía suficiente volumen, que lo había bajado. A ver si escucha más. ¿Sí va? Disculpen si tuvieron que bajarlo ahorita a su celular. Pero bueno, es que estaba de este lado aquí en el receptor. Y la luz infrarroja tiene aplicaciones, sí tiene. Tiene aplicaciones la luz infrarroja. ¿Qué aplicaciones tiene la luz infrarroja? Bueno, pues seguramente alguna vez ya, sobre todo los que estemos aquí, los más old. Bueno, igual y ni los más old, ¿no? No sé aquí qué generación estemos. A ver, pon tu edad en el chat para que igual nos demos cuenta. Yo en este caso, pues yo tengo 27 años. Yo tengo 27. Pero bueno, seguramente muchos de los que estemos aquí sí llegamos a convivir todavía con los celulares que tenían el infrarrojo, ¿no? Con los celulares que pues, para poderte pasar un archivo pues tenías que juntarlo al otro.
y dejarlo junto ahí, porque si lo separabas, pues ya fue tu archivo. Sí, creo que varios estaríamos así. Y bueno, entonces esa es una de las aplicaciones, de hecho, de esta luz infrarroja, que de hecho se ocupa en muchos tipos de sensores. Muchos sensores que tienen que ver con temperaturas, con posicionamientos, con sensores de paso, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos ahí aplicaciones de la luz infrarroja. Las microondas, bueno, pues es para calentar nuestra comidita, tiene interacción precisamente con el agua, las microondas, rompen los puentes de hidrógeno y hace que estos pues, liberen energía, al liberar energía pues se calienta nuestro alimento, ¿no? Y la luz ultravioleta, bueno, pues también tiene por ahí sus aplicaciones, ¿sí? Nos ayuda a desinfectar sobre todo. Es muy común que, por ejemplo, en las purificadoras veas que tienen tratamientos con luz ultravioleta, ¿sí? Porque, pues bueno, las ocupamos comúnmente para poder desinfectar alimentos. Oigan, sí es cierto, no me acordaba. Bueno, pues a ver si no se desconectan muchos. Vamos a dar nada más, espérenme un minuto porque les tengo una sorpresa, porque... Hoy es Navidad. Hoy es Navidad. Aquí es Santo Claus, Juaco Claus. Ahí los que puedan, ahí compartan el live con sus amigos. Bueno, con los del gremio, ¿no? Si tienen amigos de este lado de la industria o tienen trabajadores o algo por el estilo, pues ahí compartan el live. Nos estarían haciendo un favorzote bien cañón, bien grandote, sobre todo para limpiar el nombre del ingeniero Joaquín, que ya porque subió un video donde dice que se emperra, ya piensan todos que el ingeniero Joaquín se dedica a emperrarse. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Estábamos diciendo que la luz ultravioleta pues tiene aplicaciones sobre todo en la desinfección y además de la desinfección, bueno, pues también tiene aplicaciones en otros ámbitos. Tenemos aplicaciones del ultravioleta, por ejemplo, en la detección de fluidos. ¿Sí? Los fluidos tienen cierta interacción que hace que se refleje parte del ultravioleta y entonces sea visible. Pero bueno, en general, el ultravioleta o el infrarrojo son peligrosos, que creo que sería aquí lo interesante. La luz ultravioleta o la luz infrarroja que genera la soldadura y corte son peligrosas. Sí, son peligrosas las dos. Las dos en suficiente cantidad e intensidad. Por un lado, la infrarroja puede generar daños en el cristalino opacándolo, lo que le llamamos cataratas, ¿sí? Que bueno, son operables, pero pues igual la operación sale carita, ¿eh? Pero por otro lado tenemos la luz ultravioleta que puede generar con suficiente intensidad daños celulares irreversibles, modificaciones en el ADN y daños en los nervios maculares, que son los que nos permiten ver los colores. Y esos daños son irreversibles. Aguas, ambas son generadas por la soldadura y corte y ambas son invisibles. No vamos a verlo. No va a llegar y de repente, ay, como que me está llegando ultravioleta. No lo vas a observar. Vas a ver quizás un destello, pero ese destello todavía está dentro del rango visible. Es muy probable que la luz que se está generando es mucho más intensa, pero no la puedes observar. Dice Luis Fernando Juárez, indispensable AST y permisos de trabajo seguros para trabajos en caliente. Totalmente de acuerdo, hermano, totalmente de acuerdo. Son trabajos de alto riesgo y requieren necesariamente de un análisis de seguridad en el trabajo y también de un permiso de trabajo que lo establezca. De hecho, ahorita vamos a hacer un clipcito más adelante. Ya saben que yo los clips los hago así al aventón. Ahí van a empezar, ya van a empezar. Dice Tiwain sería Fede Ingeniero. Ya van a empezar, les digo. Pero bueno, entonces esto es el espectro electromagnético. Y bueno, lo que quería ahorita explicar acerca de esto era que pues no es visible. No podemos verlo, no vamos a darnos cuenta de lo que es.
y por tanto es bien importante estar a las vivas con ello, ¿va? Vamos a revisar los riesgos por intoxicación por humos y vapores tóxicos de la soldadura, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de eso, de dos cosas. Vamos a hablar de cómo determinar equipo de protección visual para trabajos de soldadura y corte, y también equipo de protección respiratoria, ¿va? Que creo que son los más difíciles, son los más importantes, y creo que de lo que sí me interesa mucho hacer difusión. Yo me he dado cuenta que pues muchos en el gremio quizás no terminan de entender cómo hacerlo, no terminan de entender cómo determinar ese equipo de protección personal, y por tanto, bueno, pues o sea, sí me gustaría como que poner aquí mi granito de arena para que podamos ayudar a esto, ¿va? Dice Augusto: Fede. No, hermano. Joaquín. Ahí dice, mira, ingeniero Joaquín Sánchez. Púchale play. Entonces, humos de soldadura. Dice: consumibles, metales base, recubrimientos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoruros, óxidos de nitrógeno y ozono. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice el público? ¿Qué es lo que dice el público? Con este tema, yo soy de ingeniería, soy ingeniero ambiental. Con este tema me puedo poner sumamente pesado y me puedo poner muy científico, y sobre todo explicarles de dónde sale cada uno de estos gases y por qué es tóxico. O podemos verlo superficialmente para que igual no nos quedemos tanto tiempo aquí. Ustedes pongan ahí un Santa Claus en los comentarios, o un gorrito navideño si quieren que me ponga pesado. Ahí dice Alma Castañeda: wow, te ves lindo. Yo no planeaba verme lindo, la verdad, yo planeaba verme navideño, nada más. A ver, déjame lo doblo bien para que se vea navideño. Listo, ahí está. Navidad Mood. Bueno, ¿de dónde salen los humos de soldadura? ¿Y por qué son tan peligrosos? Primero, por ahí tenemos, dice: podemos tener humos peligrosos que parten desde los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles? Bueno, en general, pues los materiales de aporte, los recubrimientos y revestimientos. Son justamente los consumibles en general. Ahorita vamos a ir parte por parte. Pueden venir también de los metales base, es decir, del metal que vas a soldar. Puede ser también monóxido de carbono. ¿De dónde sale el monóxido de carbono? Oye, pues si no estamos quemando madera, ¿cómo se va a generar monóxido de carbono con la soldadura? Bueno, recuerda que el acero, de hecho, es una aleación de hierro y carbono. Y con suficiente temperatura nos va a generar combustiones parciales e incompletas. ¿De dónde sale el monóxido de carbono? De las combustiones parciales e incompletas. ¿Qué puede generar este monóxido de carbono? Ahorita vemos, pero es peligrosón este señor. De hecho, mató por ahí unos chavillos en Puebla, Ay, creo que no puedo decir esa palabra aquí en el live. No nos denuncien con el señor TikTok. No dije esa palabra, dije desvivió. Dióxido de carbono, como les decía, bueno, pues es un poquito más inocuo, no hay tanto problema. Fluoruros, que vienen muchas veces en los metales, en los recubrimientos. Óxidos de nitrógeno. ¿Cuántos de aquí viven en áreas urbanas? En ciudades sobre todo. La Ciudad de México, no sé si muchos, si hay aquí de los que estamos conectados de la Ciudad de México, y sí, los que saben, pues tenemos de repente lo que le llamamos contingencias ambientales, ¿verdad? Y las contingencias ambientales se dan por dos razones. Las contingencias ambientales se dan por partículas sólidas totales o por óxidos de nitrógeno. ¿Saben qué? No, déjenme lo regrabo, porque esto lo iba a sacar de clip y quizás si digo óxidos de nitrógeno directamente no se va a entender. Entonces, las contingencias ambientales en la Ciudad de México se dan por dos razones. Se dan por partículas sólidas totales o por ozono. Pero el ozono no es un gas que se genere directamente en algún lugar.
No he visto ninguna empresa que diga, yo estoy fabricando ozono, o estoy haciendo emisiones de ozono, o que los carros emitan ozono. No se emite ozono de esa manera. ¿De dónde sale entonces ese ozono? ¿Y por qué tenemos contingencias ambientales por ello? Bueno, surge de los óxidos de nitrógeno y de la interacción con otros solventes en la atmósfera. Pero reitero otra vez aquí, óxidos de nitrógeno. Si a mí me habían dicho que el nitrógeno era un gas que es casi inocuo y no reacciona con nada. Sí, pero bajo unas cuantas condiciones sí reacciona. Número 1, muchísima temperatura. Si hay temperaturas muy altas, sí reacciona el nitrógeno y genera óxidos de nitrógeno. O bajo ionizaciones con corriente eléctrica, como en el caso de los rayos, también se genera óxidos de nitrógeno. En estos dos casos, pues generas óxidos de nitrógeno y estos en la atmósfera van a interactuar entre sí mismos, van a desplazar un oxígeno y van a generar ozono. Y por eso es que de repente en la Ciudad de México tenemos de repente algunas contingencias por ozono y del cielo se ve gris porque el ozono interactúa bastante con la luz y de hecho por eso se ve esa natilla gris en la Ciudad de México. Pero bueno, regresando a la soldadura y corte, porque hasta ahí va a quedar el clip de hace un rato. Regresando a la soldadura y corte, el ozono precisamente se va a generar a partir del óxido de nitrógeno que estemos generando, porque hay nitrógeno en la propia atmósfera, o sea, la atmósfera es 70% nitrógeno. Yo le meto una corriente eléctrica y aparte mucha temperatura de la soldadura, ¿qué es lo que va a generar? Directamente, pues, óxidos de nitrógeno y ozono. Ambos son muy tóxicos para el ser humano. El ozono, bueno, pues es irritante y de hecho, reitero, a ver si hay, creo que sí se puede alzar la manita y si no, manden nada más un sticker, el que ustedes quieran. Si alguien es de aquí de la Ciudad de México o de alguna zona urbana, sobre todo, por ejemplo, yo no vivía aquí, yo de hecho nací en Hidalgo y pues cuando tenía por ahí de 17, 16 años fue cuando empecé a venir acá hacia la Ciudad de México y pues de repente llegabas y te ardían los ojos y como que sentías la nariz reseca y como que la boca la sentías seca y no sé, era una sensación bien rara de qué está pasando y por qué me está sucediendo esto aquí. Y bueno, de hecho lo que estaba pasando era que el ozono es un gas que es muy, 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 muy oxidante y también pues muy irritante. Entonces, pues mis mucosas no estaban preparadas para ello. Dice Adán, ya nos acostumbramos, Inge. Justamente, sí, ya de años ya viviendo aquí, pues ya, ya no me chillan los ojos, seguramente a ti tampoco, Adán. Ya no nos chillan los ojos, ya no estamos moqueando. Pero pues vean, ¿no? Nos tuvimos que adaptar a las condiciones de ozono de la Ciudad de México. Porque sí, pues ahí es un cuenco y pues entonces todos los gases se quedan atrapados y pues obviamente se siente feito, se siente rarito. Vamos a ahondar un poquito en los padecimientos que pudieran surgir a partir de la interacción con estos gases. Vamos a ahondar un poquitín. Estas tablas, digo, por si ustedes quisieran sacar las fuentes originales, esta tabla la saqué de una NTP. Las NTP son notas técnicas preventivas que genera el Ministerio de Seguridad e Higiene de España, ¿sí? Es un ministerio ya. Y entonces, bueno, están muy interesantes, están muy buenas. Así busquen la NTP, soldadura, y hay como 5 de esas, todas están muy interesantes y entre ellas pues hay una que nos habla de los padecimientos posibles debidos a los humos de la soldadura. Por ahí Martita otra vez, ay Martita, ya me estoy empezando a enamorar. Pero nos manda rosas cada que estamos en live, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo por la rosa. Ahí lo estoy viendo a ustedes, a los demás dormidos, ¿dónde están mis rosas? ¿Dónde están mis sombreros, mis gorros? Hoy traemos sombrero navideño, estamos festejando la Navidad. ¿Dónde están mis regalos de Navidad? Si me porté bien todo el año. Entonces, ¿qué agentes químicos y qué efectos pudieran estar generándose? Bueno, podemos generar óxidos de hierro durante las actividades de soldadura y corte. ¿Por qué óxidos de hierro? Bueno, pues estamos calentando un metal a altísimas temperaturas. Estamos calentando este metal y pues obviamente al calentar un metal pues se van a formar sus óxidos. Entonces el óxido de hierro podría terminar en una
neumoconiosis benigna, lo que se le llama siderosis pulmonar o enfermedad de la siderurgia, ¿sí? Fiebre siderúrgica, le llamaron también. Y bueno, y esto se debe a que precisamente los óxidos de hierro entran por la nariz, se depositan en los pulmones, no pueden ser expulsados a través de la mucosa porque no son solubles en agua. Y entonces, literal, se quedan empezando a tamponar y aumentan la cantidad de fluidos que hay dentro de los pulmones que están intentando eliminar óxidos de hierro. No puede el cuerpo realizarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que se empieza a llenar de fluidos el sistema respiratorio. Se llena de fluidos y literal la gente pues no la cuenta ahogada en fluidos. Dice Dan Rivera, hola, eres un Fede Lobo perdido. Ya me lo dijeron varias veces, ya me la creí. De hecho, ya cada que me dicen Fede Lobo digo, púchale play. Dice Contreras, Fede Lobo, qué inteligente eres. Sí, es lo que les digo. Estamos haciendo clips de películas y también hacemos un canal que es nada más de ingeniería. Es todo lo que se dedica el Fede Lobo. Tenemos por ahí óxidos de manganeso, que es tóxico para el sistema nervioso central, para el sistema reproductor. Sílices, que son partes de los recubrimientos de las varillas, precisamente. Sílices, que genera irritación respiratoria. Difluoruro de calcio, óxido de titanio, óxidos de zinc. Todos estos son óxidos que se ocupan en los materiales de recubrimiento. Y todos estos generan irritaciones respiratorias e incluso fiebres de los humos metálicos. Aquí, una cosa bien importante. ¿Por qué ocupamos los recubrimientos si estamos viendo que generan tantas cosas feas? ¿Para qué le ponemos un recubrimiento al electrodo? Mejor desnudo, ¿no? Más fácil, me evito temas. Dice Alma Casta, ay, Alma Casta nos envió un corazonzote, muchísimas gracias. Ya ahora ya es enamoramiento doble, es de Martita y de Alma. Nos están enviando corazones y rosas, no puede ser. Así como le vamos a hacer. Dice por ahí el doctor Michael, ¿cómo estás, Doc? Ayer también anduvo por aquí, ¿cómo está? Dice, el fluoruro es más peligroso que la irritación, provoca descalcificación y alteración cardíaca. Sí, o sea, de hecho, esta tablita que les estamos mostrando aquí son unas tablitas que vienen de la NTP. No recuerdo aquí ahorita cuál es, pero pues si la buscamos así, NTP, soldadura y corte, nos aparece luego la primerita. Pero sí, efectivamente, todos pueden generar más alteraciones. Estas son las alteraciones agudas más significativas. Pero, pues bueno, también puede haber más padecimientos. Vamos a ver. Bueno, y luego pues también podríamos tener monóxido de plomo y tetróxido de plomo. Ajá. Son tóxicos del sistema nervioso central, tóxicos del sistema reproductor humano, tóxico renal y pueden generar efectos hematológicos. Por ahí dice, ay, híjole, doctor Michael, dice, ojo, no son los recubrimientos, son las aleaciones. El recubrimiento, ¿qué crees? Se equivoca. Porque de hecho tenemos diferentes tipos de recubrimientos. Y sí, efectivamente, como usted lo dice, uno de ellos es el recubrimiento celulósico. Pero tenemos también recubrimientos rutílicos, básicos y ácidos. Aguas ahí. Se nos estaba acabando la batería. Ahí está. Y bueno, ¿de qué están hechos estos recubrimientos? Los celulósicos, bueno, pues como lo dice su nombre, de celulosa, compuestos orgánicos, los rutílicos de dióxido de titanio, silicatos, los básicos de dióxido de titanio, los básicos de carbonato de calcio, fluoruro de calcio, ahí es donde tenemos los fluores, y los ácidos de óxidos de hierro y óxidos de manganeso.
Y entonces, pues, ¿qué nos va a estar generando? Bueno, pues gases como, por ejemplo, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, los celulósicos. Recordemos que, pues, bueno, la celulosa es eso, ¿no? Es un compuesto orgánico que precisamente, bueno, pues vamos a tener bastantes carbonos ahí que pues al momento de calentarse pues nos pueden generar combustiones incompletas y generar lo que le decíamos hace un ratito del monóxido de carbono. El monóxido de carbono en concentraciones altas nos puede generar lo que se le llama carboxihemoglobinemia, que es una sustitución del monóxido de carbono en la sangre por el hierro. Es decir, tu cuerpo... Vamos a sacar de aquí un clip, ¿va? Vamos a sacar de un clip. ¿Cómo lo iniciamos? El monóxido de carbono engaña a tu cuerpo. Lo hace creer que es hierro. Y entonces en la sangre es sustituido el monóxido de carbono donde debería de estar yendo el hierro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El hierro es esencial en tu sangre para poder llevar oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Y de repente llega un monóxido de carbono impostor, se coloca en el centro de la hemoglobina, pero no puede jalar oxígeno. Y entonces evita que tu cuerpo transporte el oxígeno adecuado. Se llama carboxihemoglobinemia y sucede por la inhalación de muchos humos tóxicos de la soldadura y corte. Y hasta ahí queda el clip. De repente algunos clips sí tengo como que aventármelos así, porque pues, la verdad es que luego me pongo a revisar el live completo y hay muchas partes que ni puedo cortar porque me puse a leer comentarios, porque puse a revisar otras cosas y entonces el clip ni iba a salir. Pero este clip estuvo interesante, está padre, está bueno. Está lindo. Sale, ya nada más vamos a revisar entonces los equipos de protección personal. ¿Cuánto tiempo llevamos? 46 minutos. 46 minutos. Para ambos, para soldadura, para protección respiratoria y para protección visual, ¿va? Vamos a aprender sobre todo a seleccionarlos y a colocarlos de manera adecuada. Pero antes, déjenme voy rapidísimo por un vasito de agua. Listo, listo. Ya estaba aquí el instructor deshidratándose. Dice Tewaine. ¿Cómo se pronuncia Tewaine? ¿Tewaine? Dice, ¿considera son suficientemente efectivos los equipos de protección? Bueno, pues ahí tendríamos que entender qué es lo que es un equipo de protección en general. Y recuerden que los equipos de protección son elementos reaccionarios. Es decir, que... es Twain. Mira, nada más. Son equipos de protección reaccionarios. Son reaccionarios, es decir que, bueno, empiezan a generar efectos una vez que ya tenemos el problema encima. Entonces, obviamente lo principal sería evitar el problema al máximo. Por ejemplo, en el caso de los humos de soldadura, pues podríamos, y de hecho lo primordial sería estar viendo por acciones de dilución y de ventilación. Y no tanto por el equipo de protección personal, que aunque, bueno, si es efectivo, es reaccionario, entonces tendríamos que verlo como la última barrera. O por ejemplo, en el caso de la pantalla facial, bueno, pues ahí sí te puedo decir que sí estamos hablando de un equipo que es adecuado siempre y cuando lo ocupemos bien. Pero ahorita vamos a ver qué es eso de bien. Y, híjole, vean, este curso a veces lo doy hasta en 8 horas, son un montón de diapositivas. Claro, nos vamos a saltar un montón para que podamos verlas. Dice Andy, Fede Lobo, ingeniero. No eres la primera que lo dice, ¿eh? Ya llevamos 20 Fede Lobos ingenieros.
Entonces vamos a hablar de cómo ocupar las mascarillas, las máscaras faciales, las pantallas para soldador. Yo creo que esta es la que más voy a recomendar, es la mera buena. Pero va. Entonces, bueno, ¿qué partes tienen este equipo de protección personal y por qué es tan importante? Bueno, es importante porque al final del día, como les dije hace un ratito, la soldadura y corte genera dos tipos de radiaciones. Genera radiación infrarroja y radiación ultravioleta. Las dos que son peligrosas para ti. Las dos son inadecuadas. Las dos pueden generar o cambios en la piel o hasta mutaciones, vimos en el caso del ultravioleta lejano. No siempre, no es como que te vayas a exponer a ultravioleta y ya te va a crecer un brazo en la cara, ¿no? Pero sí se puede, sí puede generar mutaciones el ultravioleta. Ahora, ¿por qué la máscara cubre todo y no nada más los ojos? Porque, por ejemplo, los gogles no cubren las demás partes del cuerpo. Bueno, los gogles se ocupan sobre todo cuando estamos realizando actividades de oxicorte. El oxicorte solamente genera radiación infrarroja. Y por tanto, bueno, bastará con cuidar a los ojitos para que no nos vayan a llegar hasta los cristalinos y los vayan a empañar, ¿no? Empañar, por decir un término muy vago. Pero en el caso de la soldadura que tenga que ver con cualquier tipo de arco eléctrico, pues va a estar generando ultravioleta y el ultravioleta es peligroso hasta para la piel. Por eso es que es una máscara completa. Y por eso es que de hecho los soldadores tienen que traer cubierto también el cuello, ¿sí? No es nada más por las chispas. Muchos te dicen, no, pero pues es que a mí ni me duelen las chispas, no se preocupe, Inge. No, hermano, no es por eso, es por el ultravioleta, se tiene que cubrir todo. Y entonces justamente se coloca la máscara, la pantalla, y entonces cubre tanto el cuello como el rostro. Y entonces el ultravioleta no está tocando directamente la piel, que eso es peligroso, ¿sí? Pero también va a tener ayudas y va a tener precisamente interacción con el cuidado de los ojos. Y para ello, la gran mayoría de las máscaras que vemos hoy en día y las que más se venden, de las pantallas faciales, tienen tres perillitas. Una perilla que dice sensitivity, ¿sí? Sensibilidad, otra que dice delay y otra que dice shade, número de tono de sombra. La de sensibilidad es la sensibilidad del sensor. ¿Sí? Es con qué tanta luz se va a oscurecer, porque no está oscuro normalmente, es decir, te la colocas y tú ves todavía bien, y cuando hay un destello, pues bueno, se oscurece la pantalla. La sensibilidad es qué tanto destello se requiere para que se active ese sensor. Ahora, una cosa aquí bien importante y bien interesante. Lo mejor es que esa sensibilidad esté siempre al mínimo, a menos que tenga yo a otro soldador a un lado. Si tengo otro soldador a un lado realizando también actividades de soldadura, bueno, entonces quizás sí le podemos poner un poquitín más de sensibilidad, de menos de sensibilidad, ¿sí? Pero lo mejor es que siempre sea lo más sensible posible. O que sea un día demasiado soleado y esté en exteriores, ¿va? Pero en todos los demás casos, si estoy solo soldando en interiores, no, siempre va al máximo, ¿va? Luego tenemos el tiempo de delay. Y esto depende sobre todo del expertise del soldador. Porque pues justamente va a ser el tiempo que pase a partir del destello hasta el oscurecimiento total de la pantalla. Soldadores poco experimentados pues van a necesitar estar viendo continuamente el área que van a soldar para poder hacerlo bien. Soldadores más experimentados pues no van a requerir de ello. Pero entonces también aquí lo mejor es que esté siempre al mínimo. Por ahí compartan el live, no nada más pongan Fede. Digo, ya vimos que sí somos Fede Lobo, pero pues compartan el live. Dice Michael Fede Lobo y también nos dice Chanchi Fede. Pero compartan el live, no sean así. Es más, incluso, ¿saben? Nos ayudan mucho, aunque no se lo envíen a nadie, ¿eh?
¿Ven que tiene acá abajo un iconito de compartir? Nada más presiónenlo, aunque no se lo manden a nadie, pero pues nos ayuda porque pues al final del día TikTok dice, ah, mira, a mucha gente le interesa e incluso lo quieren compartir, entonces nomás púchenla ahí. Digo, te regalo de Navidad, ¿no? Nosotros estamos aquí haciendo live en Navidad, nomás ahí, pues ahora, échenos la mano. Ah, Twain sí nos hizo caso, muchísimas gracias, hermano. Bueno, entonces estábamos hablando de las tres perillas. Dijimos que la perilla de la sensibilidad no le vamos a mover prácticamente, casi siempre tiene que estar al máximo de sensible, a menos que tengamos más soldadores cerca. Vimos que teníamos la perilla de el delay, que es el tiempo en el que se oscurece la pantalla, y lo mismo tendría que ser el tiempo más bajo posible. Y luego tenemos la perilla del shade, el número de tono de sombra. El número de tono de sombra es eso, es qué tan oscuro se va a poner. Y aquí yo les preguntaría, ¿dónde la ponemos? Muy shade, muy poquito shade. Vienen normalmente graduados, algunas del 9 al 13, otras del 5 hasta el 14. ¿Pero dónde la ponemos? A la mitad, muy poquito, muy muchote. A todo lo que dé. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, para eso hay tablas. Pero para serles bien sincero, la tabla que tiene ANSI Z49.1 está bien largota, bien extensa, y entonces tienes que estar ahí desmenuzando poquito a poquito. Y yo ya les hice la chamba. Ya les hice la chamba de encontrar cuáles son los números de tono de sombra para los tipos de soldadura más comunes, ¿va? Que nos vamos a dar cuenta que en general, y de hecho si tú quieres ponerlo así para que sea más sencillo y te acuerdes rapidísimo, un número de tono de sombra 12 es lo más apto para la gran mayoría de las actividades de soldadura que tienen que ver con arco, ¿va? Rapidísimo. Número de tono 12 para prácticamente todas. Si entonces yo observo que la máscara, de mi trabajador trae un número de tono 9, porque te dice, ¡ay, Inge! Es que ni veo nada. Pues es para que le digas, ¡ay, mano! De eso se trata. De eso se trata, que no veas. Obviamente pues hay que ajustar con el delay, hay que hacer otros parámetros, pero pues entre más protegido esté, pues muchísimo mejor. Vamos a dar rápidamente tiempecito de saludos, porque veo que muchos sí se quedaron. Jacqueline, veo que sigues aquí, muchísimas gracias. Gracias, Jacqueline. Alan Gámez, ¿cómo estás? Carlos Reina también anda por ahí. Melissa, hola Melissa Lisbeth. Wild Chris, ¿cómo estás, hermano? Ana, ¿cómo estás? Doris Pérez, hola. Liz Gómez, ¿cómo estás, Liz? Carlitos Montalvos, ¿cómo estás, Carlos? Sonia, hola Sonia. Ahí está, cursos gratis. ¿De qué son los cursos? Logua BTV. Y bueno, y otros que están entrando y saliendo, ¿no? Hay más. De ahí los que se han quedado pues, son los que nos salieron hasta mero arriba. Muchísimas gracias por los que se han estado quedando. Les agradezco mucho. Dice RM24, totalmente en vivo. Así es, claro que sí, estamos aquí en vivo, estamos en vivo y en directo, aquí no ponemos grabaciones. RM24, ¿cómo estás, hermano? Esto lo estamos intentando hacer ahorita diario. De ahí yo creo que después va a ser quizás cada semana con otros temas, pero pues sí, ahorita diario. Dice Gamboa, saludos a los SST. Saludos, Gamboa, ¿cómo estás, hermano? Muchos saludos. Va, entonces vamos a continuar con esto. Les decía, para la gran mayoría de las soldaduras requerimos una protección, en este caso, de soldaduras con arco, protección visual, y entonces soldaduras con arco en general nos va a bastar con un número de tono de sombra 12. Claro, dependerá, y como lo estamos viendo en la tablita, de las corrientes de arco, pero es rarísimo que requeramos una corriente de arco, por ejemplo, ahí como lo vemos en la soldadura más común, de arco con electrodo metálico revestido, de hasta 250 amperes. Es raro. Entonces quizás un número de tono de sombra 14, pues esté un poquito de más.
Sin embargo, bueno, pues saber que este tipo de información la podemos sacar de ANSI Z49.1 está muy padre, y si no, pues aquí ya te hice la chamba, el resumen. Lo que puedes hacer es que le saques un screenshot y ahí ya tienes listo. O lo puedes guardar, de hecho, guárdalo, hermano. Eso nos ayuda también mucho a nosotros, ya que pues le sigamos haciendo más y mejor material de calidad, ¿va? Por allí nos pregunta Twain, ¿las soldaduras pequeñas con estaño también requieren de equipo de protección? Sí, no visual, no es necesario el equipo de protección visual, al menos no en cuanto a oscurecimientos como shades, sombras, pero sí vamos a necesitar equipo de protección personal, sobre todo para que los humos no toquen los ojos. Entonces vamos a requerir gogles. Y para no inhalar esos humos, porque ¿qué crees que traen esos humos? Ya dijiste que es soldadura de estaño, pero de estaño ¿y qué más? Bueno, además el estaño también ya es metal pesado, ¿eh? Pero ¿qué más? ¿Qué más traen esas soldaduras? Estaño ¿y qué más? ¿Y por qué es tan importantísimo que tengamos protección respiratoria? Porque esa soldadura es de plomo y estaño. De hecho, les llaman soldadura 60-40, 80-20, dependiendo de la proporción de plomo con estaño. Y los humos de plomo son sumamente peligrosos. De hecho, generan efectos muy indeseados dentro del organismo. Tuvimos temas bien cañones en la historia de la humanidad. De hecho, yo creo que la siguiente plática que veamos va a ser de sustancias químicas peligrosas. Y les voy a platicar todos los cuentotes que tuvimos con el plomo. Tuvimos un montón de cuentotes. Incluso se cree que fueron parte de la causa del plomo, de la caída del Imperio Romano. Aguas. Dice Eduardo Garza, ¿dónde ha trabajado usted, ingeniero? Saludos. Llevo buena parte de mi carrera pues como instructor, y la otra gran parte como, ¿cómo se dice? Como consultor. Estuve, dando consultoría, he dado consultoría, y a la fecha todavía doy capacitación en varias empresas. Doy en Mercado Libre, doy en PepsiCo, doy en todas las que hacen las latas. Las latas, ¿cómo se dicen? Para Coca-Cola, para Heineken, para todas ellas. Doy justamente con este mismo rubro de empresas, para todos los que realizan las botellas de, ¿cómo se dice? De vidrio. Trabajo también, esos son los conocidos. Ya trabajo también con S.C. Johnson. Híjole, pues ahora sí que sí trabajamos con varias empresas bastante grandecillas. Sin embargo, justamente en diciembre, pues la gran mayoría de las empresas no están capacitando a su gente. Normalmente, pues tenemos tiempecillo, y por eso estamos haciendo lives. Pero voy a intentar hacerlos un poquito más seguidos. ¿Va? Digo, como quiera también, pues ahí está la empresa aquí, pues es bastante grande, y pues tenemos bastantes instructores y muchos juguetes. Nos dedicamos básicamente a eso, a dar capacitación y a dar ferias de seguridad e higiene. Quizás es la parte más divertida. Por ahí incluso hay pineado una imagencita de ferias. Dice Bam Bam, yo estudié eso en la Boca. Mira qué buena onda. ¿De qué vocacional eres? Yo soy de la 3. Por ahí, los que se quieran unir al grupo de WhatsApp y todavía no se hayan unido al grupo de WhatsApp, lo tenemos casi siempre silenciado. No se preocupen, no les van a estar llegando ahí 1000 mensajes, que también a mí eso me atiborra y no me gusta. Entonces casi siempre está silenciado. Nada más cuando hacemos de repente alguna dinámica, alguna actividad, pues ya lo abrimos durante un ratito y después lo volvemos a cerrar, para que no tengas 80,000 mensajes en tu bandeja de entrada. Los que se quieran incorporar al grupo de WhatsApp, bien fácil, le puchas ahí en el signo que tiene ahí de teaching, ahí en el perfil principal, en donde dice Linktree. El link que está ahí, le das clic y te manda ahí, luego ahí está la liga de WhatsApp. Dice, únete al grupo de WhatsApp, y ya te puedes unir ahí al grupo de WhatsApp. También ahí está mi contacto. No es el directo y personal, la verdad es que pues lo di durante un rato y recibía demasiadas llamadas. Está el de LinkedIn, pero pues ya en el LinkedIn, pues ahí sí ya es personal y sí podemos platicar uno a uno, ¿no? Entonces, pues bueno. Si quieren unirse al grupo de WhatsApp o quieren contactar directamente, pues ahí están los medios de contacto, les digo, en el Linktree directamente del perfil que tenemos aquí, ¿va? Entonces, número de tonos para soldaduras que tienen que ver con fuego nada más.
como por ejemplo sopletes o soldaduras blandas. Bueno, pues con un 2 o 3 y es lo que traen normalmente los gogles. De hecho, incluso para oxicorte no se recomienda ir más allá normalmente de un número de tono 8. Pero de hecho lo común es que se quede entre 5 o 6, ¿sí? Y de hecho incluso dice ahí el número de tono sugerido a comodidad. No es tan necesario que sea el top ahí. Porque pues al final del día recordemos que en este caso de soldaduras que tienen que ver con combustiones, nuestro principal problema es que la radiación infrarroja, ¿sí? Nuestro principal problema es la radiación infrarroja y por eso es que, bueno, pues estamos sugiriendo esto, ¿no? Ok. De repente, ¿no? Para un permiso de trabajo que nos dicen, oye, Inge, pues, con las gafas jala. Nada más vamos a poner un solo punto. Ya ve cómo sí se puede. Toda la cara llena de luz. Sale, pues vamos a sacar el último clip. Vamos a darles un resumen para el último clip. Para que igual, para que... bueno, no saben qué. Vamos a ver rápidamente equipo de protección respiratorio y de dónde sacarlo. Aquí rapidísimamente. Rapidísimamente, ¿va? Vamos a ver rapidísimamente equipo de protección personal respiratorio. Y ya, de ahí sacamos el clip y ahora sí ya terminamos, ¿va? Para que igual ustedes pues disfruten de su Navidad. Es Navidad. Es Navidad. ¿Qué van a cenar hoy? ¿Van a hacer ustedes la cena? Va, entonces... Dependiendo del tipo de soldadura es que vamos a elegir sobre todo filtros, ¿va? Ahorita no me voy a meter demasiado en los tipos de equipos de protección personal respiratoria, pero lo más común y lo más adecuado para soldadura van a ser ocupar filtros, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de filtros? Pues ya les hice la tarea, ya les dejé aquí los más usados, lo más adecuado. ¿Podrá haber otros y de otras marcas? Claro que sí, puede haber otros y de otras marcas. No es ley lo que les voy a decir ahorita, pero pues puede ser una buena guía de inicio, ¿va? Entonces, ¿qué equipos de protección personal respiratoria sería lo más adecuado para soldadura en general? Pues el filtro, por ejemplo, de 3M2297 o el 2097, porque ahí tenemos protección para partículas P100, precisamente para partículas que son muy pequeñitas, para vapores orgánicos ligeros, ¿sí? Hoy, por ejemplo, tenemos acá el 2097, que es para partículas y vapores orgánicos ligeros también. El 6003, que es para vapores orgánicos y gases ácidos. Ajá. En este caso, por ejemplo, para este otro tipo de soldadura, para el arco protegido con gas donde pudiera haber ozono, pues entonces también vamos a tener ahí protección para vapores orgánicos, gases ácidos y amoníaco, por ejemplo, ¿va? Entonces, yo sé que estar leyendo de repente los catálogos de 3M pues es difícil, por eso te estoy dando yo aquí ya el resumen para que tú nada más lo copies y lo pegues. Otra que yo te puedo dar ahorita, muy rápida, es sírvete la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que vamos a hacer un live completito de cómo ocupar la inteligencia artificial aplicada a la seguridad e higiene en general, ¿va? Les voy a hacer un live completito de cómo ocupar IAs para la seguridad e higiene. Y vamos a hacerlo desde básico hasta avanzado, ¿eh? De hecho, justamente ahorita estoy siendo asesor de tesis de una chica que está haciendo precisamente su tesis en eso. Está haciendo su tesis en cómo ocupar IAs para el desarrollo de las actividades de seguridad e higiene. La tesis va a estar muy buena y vamos a intentar hacer varios videos de lo que ella vaya sacando para que pues igual nosotros podamos ir aprovechando de todo ese conocimiento, porque bueno, pues es lo que viene y es lo necesario. Dice Aldair, pensé que eras Fede Lobo, otra vez. Aldair Moreno, más usted, feliz Navidad, hermano, feliz Navidad. Ya casi acabamos, vamos a sacar el último clip. Y el último clip lo vamos a sacar de la siguiente manera. Y de hecho vamos a ir pasando por todas estas diapositivas hasta llegar a la buena, ¿va? 2, 3... Cuando yo tengo que firmar un permiso de trabajo para soldadura y corte o para cualquier tipo de actividad en caliente,
siempre reviso estar seleccionando el equipo de protección personal visual adecuado. ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues gracias a las tablas de ANSI Z49.1. Tenemos varias tablas, yo sé que es muchísima información y que de repente leer toda la norma pues es un tema, pero yo ya te hice la tarea y ya te dejé aquí el gran resumen. Resumen rapidísimo, hermano. Prácticamente para todas las actividades que tengan que ver con arco eléctrico, el número de tono promedio va a ser un 12. Sin embargo, bueno, pues aquí incluso en pantalla ya estás viendo tonos dependiendo de la corriente de arco que vaya a utilizar. Por ejemplo, en una soldadura con arco electródeo metálico revestido con 250 amperes voy a estar ocupando hasta un número de tono 14. Ahora, oye, pero si la actividad es de oxicorte y no vamos a estar ocupando una pantalla completa y lo que requiero es más bien unos gobles, también te tengo aquí la información ya bien resumidita para que tú no te estés pataleando. Y otra vez, ¿qué crees? Con un número de tono 5 o 6 bastará más que suficiente y te va a ayudar muchísimo. Entonces, bueno, pues ya sabes, así es como puedes elegir el número de tono de sombra de una actividad de soldadura y corte con lo que nos dice ANSI Z49.1. Muchísimas gracias.